Queridos hermanos, qué alegría poder compartir con todos ustedes hoy la palabra del Señor. Aquí en este refugio tenemos la grata visita del hermano Ale Cerrato y el hermano Royce Álvarez. Un aplauso para ellos. Bienvenidos a su casa. Está el refugio de Dios. Aquí cabemos todos, compartimos todos, nos alegramos todos. Y son bienvenidos el que sea. Han pasado por aquí miles y miles de hermanos separados, aquí han pasado miles de hermanos separados que han comido, se han quedado y hemos compartido con ellos fantásticamente, como lo manda el Señor, en el amor de Dios. Vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, gracias por estar aquí. Como lo ha prometido en tu palabra, donde dos o más se pongan de acuerdo en la tierra, allí estaré yo en medio de ellos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia amiga. Gracias porque a través de este compartir, tú sigues edificando tu iglesia, sigues iluminando la mente y los corazones del ser humano. Este hermano y mi persona queremos compartir para la gloria tuya y salvación de los hombres. Que tu Santo Espíritu sea que nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos, esa luz en el sendero. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, ustedes como no saben, la mayoría son trabajadores aquí en el refugio, hermano Alex, ¿cómo es? Alex, la mayoría son, levante la mano los que trabajan aquí en el refugio, la mayoría son trabajadores de aquí, que sirven a Dios a través del servicio a los hermanos. Y para nosotros es un grato placer que usted esté aquí porque compartimos la palabra de Dios y le hablamos a ellos que hay otras iglesias distintas a las de nosotros, que tienen otras doctrinas, otra enseñanza. Ellos ven los videos, pero también ellos quisieran pues ver el compartir en vivo, ¿verdad? Este compartir para mí es eso, un compartir. La gente dice que yo peleo con ustedes, los hermanos separados. Y todavía no he peleado con ninguno. Ni traigo guantes para pelear ni nada. No peleo con nadie. Papá me decía que si peleaba me colgaba en la viga y me metía candela por debajo. Entonces por eso no peleo con nadie. Pero sí me gusta exponer con claridad las cosas. Y llamar al pan pan y al vino vino. Y me gusta con la palabra de Dios. Porque pues soy sacerdote y mi especialidad es la palabra de Dios. Entonces me gusta saborear la palabra de Dios y compartirla. Siempre con el respeto que Dios manda, ámense los unos a los otros, como yo lo sé, amado. Y espero que usted también tenga como norma eso. No hay ningún problema. Para poder compartir, no sé si podemos así, o usted ponemos unos árbitros, o usted no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Bueno, bueno, entonces ponemos, aunque sea un árbitro. Sí, ya lo. Sí, sí. Solamente que podríamos dejar. ¿Ponemos un árbitro o cree usted que? Alguien que lleve el tiempo. ¿Quién se encargaría por ahí de trabajar con el tiempo? El profesor Joel lo podría hacer. ¿O está por ahí? ¿Lo quiere hacer, profesor? Sí, venga para acá, profesor. Usted no sirve aquí de juez, profesor. Ahí ahorita vamos a cuadramos con él. Mire, profesor, ¿cuál es la idea? La idea es, profesor, mire, la idea es que el tiempo que digamos, que dispongamos, se respete. Y usted, cuando nos falte 5 minutos, ¿verdad? Nos avisa, ¿verdad?
Usted nos avisa cuando falte 5 minutos, que él esté hablando, le falta 5 minutos. Usted le avisa, o a mí me avisa. Pero luego, Alex, yo quiero que él sea el árbitro. En ese caso, por ejemplo, que usted, por ejemplo, se le cumplió el tiempo y usted sigue hablando, pues entonces lo manda. No, digo. Ah, bueno, a mí sí faltando 5. Pues yo aterrizo no de viaje, sino y luego, de repente, que usted quiera faltarme respeto, me quiera golpear o que sea, mire, el profesor hace física y karateca. Lo puse ahí por artes marciales. No se ría, no. Pero, entonces, no, digo en broma, estoy hablando en broma. Pero es para que sepa cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es mi intención? Alex, la intención es esta. Yo a ellos les he dicho que Jesucristo fundó una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Eso se lo he dicho hasta los tuétanos. Pero hoy es la oportunidad de que usted le haga creer al mundo, o le muestre o convenza al mundo de que eso es mentira. No diciendo la Iglesia Católica no es la de Cristo. No. Comprobando que la iglesia suya es la de Cristo. ¿Me capta? Se lo vuelvo a explicar. Usted lo que tiene que decir, mire, mi iglesia, que es la Pentecostal Unida de Colombia, fue fundada por Jesucristo, y aquí está la constancia, aquí están los capítulos, y aquí están los versículos. La gente de la mano que trajeron Biblia. Mire, la gente trajo Biblia, pastor. La gente trajo Biblia. Entonces la gente va a mirar en la Biblia para ver si es verdad que Jesucristo fundó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Si usted agarra el tiempo suyo y comienza a hablar mal de la Iglesia Católica, la gente de una vez se da cuenta que usted no tiene argumentos, y como no tiene argumentos, lo que hace es ofender a la Iglesia Católica. Si usted no pone las citas de la Iglesia Pentecostal y usted comienza a hablar del cura Toro, en contra del cura Toro, pues la gente se da cuenta que por no tener argumentos, agarra y comienza a pelear con el cura Toro. Y yo por eso no me voy a poner bravo. A mí me pueden decir, ustedes siguen viendo los videos, pues hace cuenta que a mí me han dicho hasta de qué mal me voy a morir, y pregúntenme si me importa. Pero lo que está en juego, ojo, para los que están en las redes sociales, los que están aquí presentes. La pregunta no es otra, sino ¿por qué la Iglesia Pentecostal Unida es la de Jesucristo? ¿Dónde está el sustento? Después hablamos de la doctrina. No me venga a hablar de la doctrina, porque la doctrina no se trata ahorita. Ojo, advierto, no quiero que me hable ahorita de la doctrina. Quiero que me hable de la iglesia. Después que hablemos de la iglesia, hablamos de la doctrina. ¿Me expliqué? Lo vuelvo a decir, Alex, porque cuando yo he debatido con otros hermanos, ellos comienzan a hablar de la doctrina, y yo no estoy preguntando la doctrina ahorita. En la segunda parte sí, son 2 partes. Ahorita va a ser de la iglesia. Si usted comienza, ojo, él va a comenzar a hablar que la doctrina es esto, que es aquello, que es su tiempo. Pero ustedes de una vez tienen que captar de que está dándole vueltas y vueltas y no está hablando de la iglesia. No le vamos a decir nada, pero perdió su tiempo. Y todo el mundo se va a dar cuenta que no tiene ningún argumento para hablar de la iglesia. Entonces comienza a hablar de la doctrina esto, de la doctrina aquello, El tema no es la doctrina. ¿Estamos claros? Alex, estamos claros. El tema es la iglesia. Alex, que yo le he dicho a ellos que Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Y se lo voy a reafirmar con citas bíblicas. Luego usted va a decir que la iglesia suya es la de Jesucristo. Y va a mostrar los capítulos y versículos donde dice que la iglesia suya es la de Jesucristo. Si usted me habla del bautismo, si usted me habla de la Trinidad, si usted me habla de las imágenes, si usted me habla de los santos, si usted me habla de María y no me habla de la iglesia, la gente de una vez se da cuenta que usted quedó desarmado, que usted no tiene argumentos, que usted solamente viene a debatir con el cura Toro, como dicen algunos, a lo mejor para que tener fama en internet, pero no vendrá para dar una respuesta exacta. ¿Todos estamos claros? ¿Cuál es la pregunta? La iglesia. ¿Qué queremos mirar en la Biblia? Que la Iglesia Pentecostal Unida la fundó Jesucristo.
La segunda parte, Alex, va a ser de la doctrina. Y usted me va a decir, vamos a hablar sobre esto. Y sobre eso hablamos. Pero lo que ahorita vamos a comenzar es, ¿cuál es la iglesia? Porque sabiendo cuál es la iglesia de Jesucristo, pues yo le creo a esa iglesia. Pues si es la pentecostal, pues aquí están las pruebas, es la de Jesucristo. Yo sigo en esa iglesia porque es la de Jesucristo y hasta yo me voy para allá. Pero que haya pruebas. El tiempo, usted me dice, ¿cuánto tiempo va a necesitar usted para hablar, Alex, de la iglesia pentecostal unida de Colombia, fundada por Cristo con constancia bíblica? Punto. Van a ver que no lo puede hacer. Lo advierto de antemano, no soy brujo, pero ya los conozco. Va a dar vuelta y vuelta y vuelta y no lo va a hacer. Pero yo puedo hablar, ¿o no? Sí, ya le voy a enviar el micrófono. Solamente que estoy alertándolo a ellos, porque es que yo toda la vida les he dicho a ellos que hay una iglesia que fundó Cristo y es la iglesia católica y tienen la oportunidad de ver si es verdad o mentira. ¿Cómo voy a perder yo esa oportunidad? Tengo que aprovecharla. Usted ¿cuánto tiempo necesita para exponer su iglesia? Hablar de la iglesia Pentecostal Unida, y ese tiempo es el que vamos a dedicar. ¿Cuánto tiempo? Vamos a mirar, usted me dice que son 2 tiempos, ¿no? Sí. El primer tiempo es hablar de la iglesia. De la iglesia. Y el segundo tiempo hablar De la doctrina. de la doctrina. Sí. ¿Vamos a tener preguntas? Pues si hay tiempo, pasamos a preguntar. Y si no, terminamos allí. No, Sí. pero yo deseo hacer unas preguntas. Bueno. Con las preguntas que se demuestra si es verdad. No hay problema. Si hay tiempo, lo hacemos. Y si no hay tiempo, pues no lo hacemos. Pero lo importante es que nosotros queremos saber si la iglesia suya es la de Cristo para irnos con usted. Pero, ¿cuánto tiempo? Una pregunta. Disculpe, usted ha argumentado, yo también deseo argumentar. ¿Sí? Bueno, usted me pone unas condiciones a mí y me dice que yo no puedo hablar de la iglesia y no hablar de la doctrina en la Biblia. ¿Usted va a hablar de la Biblia cuando va a demostrar la iglesia? ¿Va a hablar de la Biblia o no va a hablar de la Biblia? Porque yo voy a hablar de la Biblia y voy a demostrar mi iglesia en la Biblia. ¿Usted va a hablar de la Biblia o no va a hablar de la Biblia? ¿O solamente yo soy el que no tengo que hablar de la Biblia? ¿De la Biblia con la Biblia? Yo no he dicho yo he dicho algo así. Ay, profesor, ya estamos mal. Ya comenzamos mal. Porque usted ya está poniendo en sus labios cosas que yo no he dicho. Y ahí es donde yo como que me siento perdido. Yo ahí como que me siento, digo, ¿pero qué pasó? ¿Me volví loco o qué? No me entiendo, yo no dije eso, pastor. Yo lo único que dije, lo repito, que usted ni nadie en el mundo me puede demostrar que su iglesia es la de Cristo. Y si usted tiene los capítulos y versículos, aproveche porque lo estamos sacando por las redes sociales y el mundo entero lo va a dar cuenta. Y si usted no lo hace, pastor, yo sí lo voy a hacer, ese es el problema. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo usted le va a dedicar a su iglesia? Siendo justos, pues el primer tiempo a 15 minutos cada uno. 15 minutos. Cada uno. Ah, usted propone 15. Sí. ¿Y qué tal si llegamos a 25? ¿Y el segundo tiempo? Bueno, el segundo tiempo puede ser 25, puede ser 30, puede ser una hora, no sé. O sea, yo quiero hacer unas preguntas, que haya tiempo para las preguntas. Sí, pero arreglamos, el tiempo no lo va a poner yo ni lo pone usted, entre los dos. ¿Qué tal si lo ponemos a 25? ¿Sí? O en 20. No, 25, demos el 25. Profesor, 25. Cuando él comience, usted mire, discúlpeme, usted se presenta, yo soy, si es pastor, si es oveja, de tal iglesia, y voy a comprobar con la Biblia que esta es la iglesia de Cristo. Pam. ¿Qué es lo que va a comprobar? La iglesia. ¿De qué tiene que hablar? De la iglesia. Y si no lo hace, lo escuchamos, pero nos damos cuenta que no tiene argumento. Tome, pastor. Cuando él comience. Dale. ¿Ya? Bueno, buenas tardes primeramente a todos. ¿Cómo están? El Señor Jesús les bendiga. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Alexander Cerrato. Soy de Colombia. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida. Y hemos venido aquí a Venezuela a trabajar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. El sacerdote me ha puesto unas condiciones y me ha dicho que debo hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Pero me pone y me amarra y me dice, no puede hablar de doctrina, porque en el segundo tiempo vamos a hablar de doctrina. Bueno, entonces vamos a analizar las características de la iglesia. La Biblia me habla de unas características, ¿sí? Primeramente en Efesios capítulo 2, la Biblia nos dice que la iglesia tiene unas características. Primero, dice que el Señor mismo constituyó a unos, Él mismo, Jesús constituyó a unos pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas.
Y eso es lo que debe tener la iglesia. La iglesia nunca llamó a nadie en el Nuevo Testamento sacerdotes. Nunca. Primero. Segundo, Pablo dice, también ahí en la carta a los Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a empezar por allí. Entonces la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero ¿por qué los apóstoles predicaron acerca de Jesucristo? ¿O por qué la principal piedra del ángulo de la iglesia es Jesucristo? Y allí comenzamos a mirar cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, según la Escritura, era la iglesia de Jesucristo. No era una iglesia que creía en más de un ser divino. ¿Dónde está la prueba? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. Recuerde que dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y ese fundamento es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la principal piedra, la roca. Y voy a mostrarlo por qué la roca. Porque los apóstoles creían que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, el cual es la roca. Quisiera que nos fuéramos a lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Mire lo que dice: por eso Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas. Los apóstoles nunca creyeron en un Dios compuesto, un Dios de varias personas divinas. Y ahorita, según la historia, les voy a comentar cuándo nace eso, según la historia y un edicto que sacaron para implementarlo. Dice aquí, capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no se refiere que es simplemente una expresión. No se refiere que es simplemente algo que él se imaginó o algo que él quería que la iglesia supiese. No, recuerden que Pablo dice aquí en esta carta, también lo dice, ustedes dicen que son lectores de la Biblia, pues bueno, Pablo dice en esta carta, en el capítulo 4, verso 6, dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo puedo presentar yo la iglesia verdadera? La iglesia verdadera la presento porque es la iglesia que está edificada en Jesucristo. ¿Pero por qué está edificada en Jesucristo? Porque Él es la roca. ¿Y por qué Jesucristo es la roca? Pues Pablo lo dice, que los judíos, cuando atravesaron el mar, dice que todos fueron bautizados en esa roca que los seguía. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Pero por qué la roca es Cristo? Porque es este que les voy a mostrar. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Se los voy a mostrar porque Él es la roca. Por eso los apóstoles nunca creyeron en un Dios compuesto. Nunca lo dijeron. Nunca dijeron eso. Capítulo 32. Cuando Israel pasa el mar, viene este cántico de liberación, cántico de Moisés. Dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecé a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es Dios justo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces, cuando los apóstoles dicen que Jesús es la roca,
y que en esa roca está edificada la iglesia, no se refiere que Jesús sea una mera frase, no, sino que le está diciendo a la iglesia de Él, a la verdadera iglesia, le está diciendo que estamos edificados en la verdadera roca, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, ese Jesús. Jesús nunca fue llamado una segunda persona, nunca fue llamado así. Fue llamado el único Dios, el primero y el último. Por eso Él es la roca. Y la iglesia verdadera está edificada en esa roca, que es Cristo. No hay fuera. Confesar que Jesucristo es la roca, porque todo el mundo confiesa. No solamente el trinitario, el dualista, todo el mundo confiesa que Jesucristo es la roca. Pero ojo, no creen por qué Él es la roca. No creen porque Él es la principal piedra del ángulo. No lo creen. Todos dicen, sí, estamos edificados en la roca. Sí, nosotros estamos edificados en la roca. Es más, hay iglesias que llaman y que roca de Jehová, roca de salvación, Jesucristo la roca eterna, etcétera, etcétera. Pero usted les pregunta a ellos, ¿por qué Jesucristo es la roca? No le van a responder. Jesucristo es la roca porque es el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre. Por eso es la roca. Aquí lo dice. Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39 nos dice que esa roca no hay otro además de Él. Y le fue mostrado a Moisés. Le fue dicho al pueblo de Israel que no creyesen en otra roca. Dice así, dice el capítulo 4, 35 y 39. Nos dice allá, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, Yahvé o Yahweh. Es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de Él. No hay otro. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Por eso es la roca. Por eso Pablo dice que Jesucristo es la roca. ¿Por qué? Porque es el único Dios. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo 1, del verso 15 al 17. Primera de Timoteo 1, 15 al 17, Pablo dice que Jesucristo es el único Dios. Y ojo que solamente estoy tomando estos textos. Ahorita en la segunda parte voy a entrar, ya que el sacerdote nos da la oportunidad de dialogar ampliamente. Hagámoslo. Primera de Timoteo capítulo 1, 15 al 17, para que usted lo tenga allí. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia para aquellos que habían de creer en Él, escuche bien, en Él, para vida eterna. Pero Pablo no llega hasta allí. Pablo exalta a Jesucristo de tal manera que hace que el cielo se conmueva. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Nosotros por eso decimos que somos la iglesia. Y ojo, si me dan tiempo hablo también de la historia. Somos la iglesia verdadera porque estamos edificados en la verdadera roca que es Jesucristo. Pero no como un mero pensamiento, un mero dogma, sino que creemos que Él es aquel Dios, el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre para venir a salvarnos. Y eso es lo que cree la verdadera iglesia. Pablo lo dice. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo exalta Jesucristo así, al único y sabio Dios. Sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Mi primer punto. Mi segundo punto. Pablo dice que la iglesia verdadera, primera de Timoteo capítulo 3, estamos edificados aquí, no, pero mire lo que dice Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuche bien, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la iglesia verdadera tiene que tener como ser columna y baluarte de ella. ¿Cuál es la verdad? Primero dice Pablo que la iglesia es, ¿la iglesia de quién? Del Dios viviente. Y el Dios viviente no es un Dios trino. El Dios viviente no es un Dios en tres personas. El Dios viviente no es un Dios que le tenga que decir al otro, venga, hagamos esto o haga el otro. No,
el Dios viviente según Pablo es Jesucristo. 1 Timoteo 4:10 dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Escuche bien, 1 Timoteo 4:10. La iglesia está edificada, está fundada, es la iglesia del Dios viviente. Pero ¿quién es el Dios viviente? El Dios viviente es ¿quién? El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Quién es el Salvador? La iglesia verdadera confiesa que Jesucristo, que esta iglesia es la que cree que Jesucristo es el Dios viviente. El Dios viviente nunca podrá ser un Dios en 3 personas o un Dios en 2 personas. El Dios viviente, según la Escritura nos dice aquí, la iglesia está edificada sobre él. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es? La que lo confiese, que Jesucristo es el Dios viviente. No hallo una sola escritura, no la hallo, una sola que diga que el Dios viviente sean 3 personas divinas. No la he encontrado. Entonces, una iglesia que diga que Jesucristo es parte de la Trinidad del Dios viviente no puede ser la iglesia verdadera. Porque la iglesia de la Biblia dice que el Dios viviente es Jesucristo y que esa iglesia lo confiesa y que además está edificada en esa verdad. Que es columna y baluarte de esa verdad. Pero ¿cuál es la verdad de la que la iglesia debe guardar y ser columna? ¿Cuál es la verdad? Yo les preguntaría, y guárdeselo aquí en su cabecita, ¿cuál es esa verdad? Pues la Biblia me dice cuál es la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Marcos en el capítulo 12, verso 28 al 32, se arrima a una persona y le dice a Jesucristo: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es ese primer mandamiento? ¿Sabe que yo le he preguntado a mucha gente esto? A Jesucristo se lo preguntan: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y ellos le responden, o la persona, o lo que me han respondido a mí: el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No, Señor, ese no es el primer mandamiento. Ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento, si usted lo lee, lo dice allí, Marcos capítulo 12, 28. Dice el primer mandamiento de todos, le contesta el Señor Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero al Señor le hace falta algo, y no porque Él no lo sepa, sino que entre ellos había gente que sabía las Escrituras, gente que sabían que lo que el Señor estaba respondiendo estaba a medias, porque no era toda la verdad. Le faltaba algo. Ojo, y no estoy diciendo que el Señor no lo supiera, sino para que otro confesase cuál era esa verdad. Dice que se acerca un escriba que le había oído disputar y le dijo: Maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro además de Él. Esa es la verdad que la iglesia dice aquí, que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la verdad que la iglesia guarda. Por eso nunca escuchamos o podemos leer en la Biblia que nos diga que Dios es uno acompañado de varios o uno en varias personas. Eso no está en la Biblia. No está. No está. Ahora, voy a leer Tito capítulo 1. Permítame, por favor. Tito capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y Pablo está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la verdadera iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Pues que Dios es uno y no hay otro además de Él. Eso de un Dios en 3 personas, Dios son 3, Dios son 2, eso no existe, no hay un registro bíblico a un apóstol que lo haya dicho. Pero Pablo le escribe a Tito, un hombre, un joven, que Pablo saca al ministerio y le dice: Tito, recuerde esto, que la verdad es conforme a la piedad. ¿Pero qué es la piedad? En la Biblia, ¿no? Si yo le pregunto a usted qué es la piedad, usted va a decir una persona buena, una persona piadosa, una persona religiosa. Pero esa no es la verdad. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 16.
La iglesia es la que confiesa esto. Mira lo que confiesa: para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es uno y no hay otro además de Él. No hay otro además de Él. Nunca, ni profeta ni apóstol confesó eso. No hay un profeta que lo diga. Recuerde que la iglesia está edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, confesando que Jesús es la roca, la piedra misma, no hay otro. Pero mire lo que dice aquí: indiscutiblemente, esta es la verdad, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Esa es la piedad. Y dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. ¿Cuál es la piedad? Dios, el único Dios, el Dios viviente, el único que existe, fue manifestado como un ser humano. Y eso dice que la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces yo no puedo decir que soy la iglesia del Dios viviente si creo otra cosa aparte de lo que está en la Biblia. No puedo decirlo. Si digo otra cosa aparte de lo que está en la Biblia, estoy siendo mentiroso. Estoy siendo mentiroso. ¿Cuánto me falta? Disculpe. 7 minutos. Aquí está mi primera parte. En la segunda parte vamos a entrar lo que es la doctrina de la iglesia. Ya mostré que el fundamento de la iglesia es Cristo. No es porque sea un Dios en 3 personas. El mismo Cristo dijo que Él era el primero y el último. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y exclama Juan: sí, amén. Y Jesucristo no se queda atrás y le dice a Juan: yo soy, ¿quién? El alfa, la omega, primero, el último, el principio, el fin, el Señor Dios Todopoderoso. No es otro. Yo le hago una pregunta, y discúlpeme, una pregunta retórica. Si Jesucristo es el primero y el último, y usted está en una fila y ve a un primero y último, ¿quién estará después de Él y quién estará delante de Él? No hay nadie más, ni atrás ni delante de Él. No existe otro. Vámonos a la historia. Vámonos a la historia. Un poquito de historia. Año 100 después de Cristo. Hombre del cual la iglesia católica hoy llama y le dice padre de la iglesia. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía confiesa y dice que solamente hay un Dios. En sus cartas, 7 cartas que él escribió, solamente hay un Dios, el cual es el Dios de los profetas, dice Ignacio de Antioquía. Y el Dios de los profetas es uno, no hay otro además de él. Ignacio de Antioquía dice en su carta que Jesucristo es Dios hecho hombre, Hijo de Dios, Hijo de María, Hijo de David, según la carne. Pero es Dios, el Dios de los profetas. El Dios de los profetas es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el único Dios, el Dios de los profetas. Es Jehová y es el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Jehová es el Padre. Ignacio de Antioquía dice que ese Dios, el cual es el invisible, escuche bien, el invisible se hizo visible por amor a nosotros. El que no podía sufrir, vino a sufrir por amor a nosotros. Lo mismo que dijo Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 15 al 17, que el Rey eterno, el inmortal, el invisible, ese Jesucristo. Es lo mismo confesó Ignacio. Ignacio de Antioquía confiesa en su carta que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama según la teología del día de hoy? Eso se llama unicidad. Jesucristo el Espíritu indivisible. Lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Año 200 después de Cristo, un hombre que también es considerado padre de la iglesia,
escribe un tratado contra un unicitario, un hombre llamado Praxeas. Escribe y dice en su carta, ojo, tratado de Tertuliano contra Praxeas, lo pueden adquirir, eso ya está en el internet. O si quiere, tiene por un libro, cómprelo. Pero Tertuliano escribe contra Praxeas, que era un hombre, un pastor unicitario, como le llamaban en esa época, monarquiano, porque así nos llamaban a los unicitarios, monarquianos. Tertuliano escribe, los simples, así nos trataba Tertuliano, los ignorantes, así nos trataba Tertuliano, los que confiesan, y él dice, sabemos que ellos son la iglesia mayoritaria. Es decir, la iglesia mayoritaria en la época de Tertuliano, año 200 después de Cristo, era la iglesia de los monarquianos. Lo escribe Tertuliano. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Los simples, que confiesan que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Espíritu, que Jesucristo se hizo hombre, que Él es Dios. Eso escribía Tertuliano contra un hombre llamado Praxeas. Pero ellos, dice así, ignoran la economía divina, lo que más tarde se llamó la Trinidad. Tertuliano. ¿Qué más podemos decir? Noeto. ¿Qué más podemos decir? Sabelio. ¿Qué más podemos decir? Muchos más que confesaban antes del año 300 que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Dios, el único Dios que se hizo hombre, el Padre, así lo dice. Y eso lo dice la historia. En el año 382, gracias. En el año 382 viene un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica, el padre lo debe saber muy bien, donde el Imperio Romano dice que por decreto acaba cualquier otra religión que exista dentro del imperio, la acaba, so pena de ser perseguidos y ser declarados herejes si no cerraban sus lugares de predicación. Porque de ese momento en adelante, dice la santa, como dicen ellos, su santa proclama, confesaban y decían que desde ese momento en adelante, año 382, todo el mundo bajo el imperio sería llamado católico cristiano. Y abrazarían la doctrina, una doctrina nueva, llamada la doctrina de la Trinidad. Puede buscarlo, yo le estoy dando bases, puede buscarlo. Edicto de Tesalónica. Desde ese momento en adelante, ¿a quién quitaba el edicto? Pues a los monarquianos, que era la iglesia mayoritaria. Les quitaban ahora sí toda razón social y decían, si ustedes tienen que cerrar sus iglesias, porque si no, so pena de herejía. Y ustedes saben qué le pasaba a los herejes, ¿no? So pena de herejía. Si no cambian y se vuelven católicos trinitarios. No existía antes del año 382. Y si me permiten, ahorita voy a hablar de la parte católica. Si me permiten, claro que sí. Les voy a decir cómo reconocer la verdadera iglesia católica. Gracias. Gracias. Avísenme, profesor. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano Alex. Hermano, exactamente lo que yo le pedí que no hiciera, fue lo que hizo. Y todos ustedes se dieron cuenta. Le dije que no me hablara de la doctrina, sino que me hablara de la iglesia. Nos habló, levanten la mano, enfóquenme la gente. Levánteme la mano el que no crea que Jesucristo es Dios. El que no crea que Jesucristo es Dios. Ahora levanten la mano los que estamos seguros que Jesucristo es Dios. Mire. Usted viene a decir que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Mírelos. Mátese por sus propios ojos. Todos creemos que Jesucristo es Dios. Aquí no hay ninguno que no crea eso. Es más, todavía creemos que Jesucristo es Dios, que Él dijo, esto es mi cuerpo, y nosotros creemos que ese es su cuerpo porque Él, que es Dios, lo dijo, y creemos, y lo comulgamos, y lo recibimos, y lo adoramos. Él viene a decirme que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Alabado sea Dios. Ciertamente. Pero eso es la doctrina. Yo le dije que no hablara de la doctrina. Está hablando de la doctrina, si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es doctrina. Que Jesucristo es la roca.
Nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es la roca. Si usted hasta ahorita se enteró, es su problema. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo es la roca fundamental, de donde viene la vida del cristiano, de donde viene la salvación del mundo, que no hay otro, eso lo sabemos. Triste de usted que no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y habló de que Jesucristo es la roca y que Jesucristo es Dios, todos nosotros lo creemos. Pero no habló de lo que yo le pedí, de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que Él fundó. Y Él tiene que por cierto, antes de decirle la iglesia que Él fundó, Él me dice que ningún profeta, esto yo creo que me mire un momentico. Usted llegó a decir que ningún profeta y ningún apóstol había escrito algo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las tres personas, eso. Hoy lo vas a ver, hoy se lo voy a mostrar. Pero cuando hablemos de la doctrina, ahorita todavía no, porque voy a hablar de la iglesia, porque él perdió el tiempo y no habló de la iglesia. Y lo estábamos esperando, yo estaba primero para convertirme a la iglesia pentecostal. No me convirtió. La iglesia pentecostal unida, porque él no dijo cuándo lo fundó y quién la fundó. Él no habló de eso. La iglesia pentecostal unida la fundó Carlos Parán, año 1904. Y así como él reta, vaya a la historia a ver. Carlos Parán la fundó a ellos en el año 1904. Entonces, no venga con cuentos. La historia es historia. Ahora le voy a mostrar que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Comenzamos en lo que él dice, Efesios 2. Le voy a tomar la misma cita. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Miren, en Efesios 2:20, ustedes van a descubrir, pastor, le voy a leer la Reina Valera, la de ustedes. En Efesios 2:20 nos va a hablar que Jesucristo es el fundamento, es la roca, y después de él vienen los apóstoles y los profetas. Escuchen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Siendo la principal piedra del ángulo. Eso lo enseña la iglesia, que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Eso lo enseña la iglesia católica. A él le dijeron que la iglesia católica no enseñaba eso. ¿Qué es lo que la iglesia católica enseña? Que Jesucristo es la roca, es el fundamento principal. Pero que los apóstoles también pasan a ser piedra fundamental. Por eso se llama fundamento. Fundamental, que no puede faltar. Así como no puede faltar Cristo porque es la piedra angular, no puede faltar los apóstoles, que son el fundamento, fundamental, no puede faltar. Y la iglesia de Jesucristo es la que está fundamentada sobre los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo. Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 16, versículo 18. La piedra fundamental son los apóstoles, pero la piedra angular, es Cristo. Y él no sabe distinguir una cosa de la otra. Entonces dice, si Cristo es la roca, los apóstoles no pueden ser roca. Si Cristo es el pastor, los apóstoles no pueden ser pastores. Claro, Cristo es el pastor y los apóstoles pueden ser pastores. Hasta él se nombra pastor sin serlo. Pero se nombra pastor. Y el pastor dice, Cristo, yo soy el buen pastor. Pues soy pastor y hay otros pastores. Cristo es la roca. Y los apóstoles también son roca, son piedras. Y que no lo puedo demostrar en la Biblia, comienzo. Nosotros nunca hemos dicho que Cristo no sea la piedra principal del ángulo. Jamás. Nosotros hemos dicho que Jesucristo es la piedra angular. Pero luego de la piedra angular viene el fundamento, la piedra fundamental que no puede faltar, que son los apóstoles. Y en primer lugar de esas piedras fundamentales que Jesucristo quiso, colocó a Pedro. ¿Y cómo sabemos
que es Pedro. Escúchelo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Está hablando con Pedro. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pastor va a decir, aquí está diciendo la Biblia que Cristo es la roca y la roca no es Pedro. Bueno, si quiere creerlo así, ahí está hablando de una roca. Usted dice que es Pedro y usted dice que no es Pedro, que es Cristo. Y si yo digo que es Pedro, entonces le está quitando el puesto a Cristo. Está bien, no peleemos ahí. Saltemos. Lo que viene, saltémoslo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean que Pedro es piedra fundamental, no la piedra angular. La angular es Cristo. La fundamental, aquí viene. Y a ti, Pedro, aquí viene lo fundamental. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. es fundamental, no la piedra angular. Quítese de la cabeza la mentira que dicen de la Iglesia Católica. No es la piedra angular, es la piedra fundamental. Porque la Iglesia de Cristo está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. ¿Y por qué es fundamental? Porque tiene las llaves del reino de los cielos, y en esa iglesia estamos nosotros, porque fue la que fundó Cristo, y hay constancia en la Biblia, en la persona de Pedro, le dio las llaves del reino de los cielos. O sea que ese Pedro es fundamental. No podemos estar en la iglesia de Cristo si no tenemos a Pedro con las llaves, porque es fundamental para entrar al cielo, las llaves, y las tiene Pedro. Jesús nos dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a mí me doy las llaves del reino. Dice, a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Para taparle la boca a ellos. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino, fundamental. Y para que vean que es fundamental, Pedro, Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro es fundamental para atar y es fundamental para desatar. Fundamental. ¿Qué es lo que él no entiende? Ahora, pero eso le quita el puesto a Cristo. No. El mismo Pedro lo predica, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vean que Cristo es piedra y los apóstoles son piedra. Y que si yo digo que cuando digo tú eres Pedro, tú eres esta piedra, no le está quitando el puesto a Cristo. Porque el mismo Pedro dice que Cristo es piedra y que Él también es piedra. Y si no lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es mentira. Pero si lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es para decirle a los evangélicos del mundo entero que están equivocados, que dicen mentiras, que pueden dar vueltas como hizo el pastor, pero que no pueden mostrar con la Biblia que su iglesia es la de Cristo. Ni aquí, ni en Guatemala, ni en Guatepeor. Y por eso son los videos que yo hago. O que me tape la boca él. ¿Por qué no me tapó la boca? Si le di el tiempo. Y se lo advertí. Y le dije, no soy brujo, pero sé que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y no va a hablar de la iglesia. Porque los conozco como la palma de mi mano. Escuche. A ver si Pedro es piedra o no es piedra. O solo Cristo es piedra. Acercándoos a él, Cristo. piedra viva, Ahí está, Pedro. No, este no es Pedro, este es Cristo. Cristo es piedra. Ahora, ¿cometo yo un error cuando digo que Pedro es piedra? Vamos a ver. desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. La piedra angular. Ahora vamos a ver los apóstoles y son piedra. Vosotros, Ahí viene, la lupa. Así se le tapa la boca a esta gente. Escuche. vosotros también como piedras vivas, Yo no cometo un error cuando digo que Pedro es piedra. Porque lo dice la Biblia Reina Valera. Y si cree que es mentira, léalo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué calumnian a la iglesia católica diciendo, acá la iglesia católica no cree que Cristo es la roca angular, la piedra angular? Eso lo creemos. Es que la iglesia católica no cree que Cristo es Dios.
nosotros lo creemos más que ellos. Es más, se lo enseñamos a ellos. Fue la Iglesia Católica que le enseñó a ellos eso. No veo lo que yo le pedí a él que enseñara. Entonces él se me fue a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque la iglesia, aleluya, la iglesia pentecostal es la de Cristo, porque es la que enseña la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que Jesús es Dios? Eso le enseña la iglesia católica. ¿Cuál verdad? La verdad de que Cristo es la roca angular, la piedra angular. Eso lo enseña la iglesia católica. ¿De qué verdad está hablando? Va. Ahora, vean ustedes que la iglesia católica es la que Pablo habla a Timoteo, no es la iglesia de ellos. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. No, el 15. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ellos dicen, esa es la iglesia de nosotros. Y nosotros los católicos le decimos, ya va un momentico, esa no es la iglesia de ustedes. Esa es la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Porque versículo antes, capítulo 3, versículo 1, dice que esa iglesia estaba gobernada por obispos. Y en el versículo 8 dice que también estaban los diáconos. Que no lo dice la Biblia. Dale, 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo... no está hablando de la iglesia de ellos. Así se le tapa la boca a ellos. Está hablando de la iglesia católica que sí tiene obispo y gobierna la iglesia. Ahí Pablo va a mostrar que en ese tiempo la mayoría de obispos eran casados y gobernaban su casa y tenían que gobernar la iglesia de Dios. Pongan cuidado. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. La palabra gobierne, porque es el que gobierna la iglesia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa... Mire que la iglesia la gobierna el obispo. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios la gobierna el obispo. Por eso ustedes verán que tenemos que someternos al obispo. Y tenemos obispo. Diácono, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Tenemos entonces dentro de la iglesia la jerarquía. Y que los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, va a decir que precisamente Dios colocó a los obispos como pastores de la iglesia, no a ellos, como pastores para guiar el rebaño y que nadie venga a engañarlos. Pongan cuidado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no la apacienta cualquier hombre que se nombre pastor como él. No, tiene que ser un obispo consagrado, y ahorita os lo voy a mostrar cómo es que debe ser el obispo o el sacerdote, que tiene que ser consagrado. Sigue. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida... Ahí estaba viendo a Alex. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Cuidado, porque se lo lleva. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A qué vino Alex? Arrastrar la gente hacia sí.
Sí, y a mostrar que el cura Toro dice mentiras. Y a desmascarar al cura Toro. No, yo les hablo con la Biblia, no les hablo a muela. Les hablo con la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Y esta iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica, entonces van a ver que San Pablo nos viene a mostrar que él, está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco, cuando San Pablo, en el 8, perseguía a la iglesia, pero luego se convierte en el 9. ¿Y cómo es que él pasa a ser apóstol? Porque edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se hacen los apóstoles dentro de la iglesia? Hechos 8. 1, Pablo perseguía a la iglesia. Ponga cuidado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Perseguía a quién? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia, siga. Que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pablo perseguía a la iglesia, de modo que la iglesia de Jesucristo ya existía. ¿Cómo me dicen ellos que son la iglesia de Jesucristo? La fundó Carlos Parán en el 1904. ¿Y Pablo ya la perseguía en su tiempo? No, es que la destruyeron en no sé qué, dijo él, 382, y ahora viene a Carlos Parán y vuelve a nacer. ¿Sí? ¿Hay algún templo de los primeros cristianos que ellos tengan? ¿Tienen los restos de los apóstoles? Y si ellos son la iglesia, le dice la mayoría de la iglesia, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué la hizo la iglesia católica? ¿Por qué ellos no la hicieron si son la iglesia de Dios? Porque es en el año 382 el Papa San Damaso I quien hizo la Biblia. No estoy diciendo que la escribió, no me la vayan a interpretar mal. Agarró una carta que estaba en Roma y la trajo, carta a los romanos. Otra que estaba en Filipo la trajo, carta a los filipenses. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Lo metió en un solo libro y dijo, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué no la hicieron ellos? ¿Por qué no tienen la tumba y los restos de los apóstoles? ¿Por qué no tiene la iglesia católica? Entonces Pablo persigue a la iglesia y Jesucristo le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Capítulo 9, versículo 3. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. ¿Y cómo sabemos entonces que la iglesia católica es la de Cristo? Porque Jesucristo, San Lucas 22:31, Lucas 22:31, Jesucristo le dice a Pedro que el diablo va a querer zarandear la iglesia como se hace con el trigo, pero que él ha orado por Pedro para que su fe no venga abajo y Pedro tiene la tarea de fortalecer la fe de los hermanos. Escúchenlo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. La iglesia fue pedida por Satanás para zarandearla como el trigo. Vean que Cristo dejó a Pedro dentro de la iglesia con algo fundamental. Dale. Pero yo he rogado por ti. Teológicamente, ¿qué significa eso? Teológicamente, ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué tuvo que ser solo por Pedro? Yo he rogado por ti. ¿Qué significa teológicamente eso? Siga. Que tu fe no falte. ¿Y cuál es la tarea de Pedro? Porque es fundamental, no angular, sino fundamental. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tarea, Juan 21:15. La tarea es fortalecer a los hermanos. Y mire cómo Jesucristo encargó a Pedro, y hasta la iglesia de Cristo, a pastorear todos los que se consideran ovejas de Cristo. Los que no se consideran ovejas de Cristo, los pastorea el pastor Alex, pero no Pedro. Escuche. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los apóstoles que estaban ahí. Mire cómo Jesucristo está resaltando a Pedro sobre los demás. Le pareció bien a él. Y él es Dios. Y yo le creo lo que él diga. Si él no le cree a Jesús que es Dios, es problema de él. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué dijo Jesús que es Dios? ¿Y por qué Dios nosotros lo creemos y lo predicamos? Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. ¿Qué dijo Jesús? Él le dijo: apacienta mis corderos. Dios, Jesucristo que es Dios, dijo que los corderos de Dios, los corderos de la iglesia de Cristo los va a apacentar Pedro. ¿Por qué él dice que Jesús es Dios y por qué no le cree? Que me lo explique. ¿Por qué no lo cree? Si Jesús que es Dios lo dijo. Ahora los católicos creemos que Jesús es Dios y por tanto creemos que sus ovejas las apacienta Pedro. Sigue. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Teológicamente, ¿qué significa por segunda vez que Jesús le haga a Pedro: ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Vean que una cosa es decir que Jesús es Dios y otra cosa es creerlo. Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. Nosotros decimos que Jesús es Dios y le creemos. Si Él es Dios y dejó a Pedro para pastorear, dice mis significa las que le pertenecen a Él. Pero Él no pastorea la iglesia de Cristo. Él pastorea la de Él. Pero Pedro pastorea las de Cristo. Tengo pruebas con capítulo y versículo de la Reina Valera. No ando por las ramas, no doy vuelta como Él dio vuelta. Estoy comprobando para que la gente vea. El que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Fácil decir yo creo que Jesús es Dios. Lo difícil es creerle. Tercero. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y dice Dios para toda la gente, para que lo escuche el mundo entero. Jesús le dijo: Jesús que Dios. apacienta mis ovejas. Ahí está escrito. Las ovejas de Jesucristo, que es el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y señor del universo, las apacienta Pedro, no cualquier hombre que se nombre pastor. Eso es invento. Eso es mentira. Ya llegó la hora de la verdad y la mentira dura hasta que llega la verdad. ¿Por qué si yo le advertí antes de comenzar a hablar que si él no lo hacía yo sí lo iba a hacer? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad y comenzó a dar vuelta y a hablar que si Jesús era Dios, que si la roca, que si la Trinidad? ¿Por qué no habló de la iglesia? Porque no tiene fundamento ni él ni ningún pastor protestante en el mundo. Ninguno. La única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. ¿Cuánto me queda? 1 minuto ya. Y para la prueba, entonces tenemos el primer templo cristiano, está en Roma. Y lo tiene la iglesia católica. Gracias. Ahora vamos a la segunda parte. Ahora sí, de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, él va a hablar. ¿Cuánto tiempo va a hablar de la doctrina de la Trinidad? Lo mismo 25 minutos. Los mismos 25 minutos. Y yo voy a hablar 25 minutos de la Santísima Trinidad. Él va a hablar y ustedes lo van a escuchar. Atención, pastor. Por si acaso, ¿no? Porque a mí me gusta adelantarme, no es que sea brujo, es que los conozco a ustedes. Mire, pastor, no me venga a hablar solamente de la unicidad de Dios, porque nosotros creemos que Dios es único. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros creemos en un solo Dios. No creemos en 2 dioses, ni en 3 dioses, ni en 4 dioses. Creemos en un solo Dios. De modo que si usted me va a comprobar a mí, no si Dios es uno, porque nosotros lo creemos, ya estamos convertidos y lo creemos, y estamos seguros de eso, y yo me sé la cita que usted sabe, y la que usted esa también me la sé. Lo que sí vamos a hablar es lo de la Trinidad. Usted me dice una cita donde no me hable de eso, donde digan prohibido hablar de la Trinidad, o no hay 3 personas en Dios, o lo que sea.
Y si usted no lo hace, y usted comienza a hablar de la unicidad, que Jesús es Dios, que en el Antiguo Testamento estaba escrito que Jesús es Dios, también nosotros lo creemos. También eso lo creemos nosotros. Hábleme que no, porque nosotros estamos convencidos que Jesús es Dios y es el único Dios vivo y verdadero. Eso lo estamos convencidos y también lo enseñamos igual que usted. Hablemos de la Trinidad. Hable. ¿Ya? Bueno. Dale. Bueno, censura no. No la voy con la censura. Nadie censuramos a otro lo que tenga que hablar. ¿Listo? Primero, voy a hablar de algo. Quisiera decirle las características que va a demostrar. Voy a demostrar las características de la iglesia romana, la verdadera, que no es esta iglesia. Las verdaderas características. Se las voy a demostrar. Y usted me tendrá que demostrar que la iglesia de Roma, de la Biblia, es la misma iglesia que usted tiene hoy. Ahora, él les preguntó, levanten la mano los que creen que Jesucristo es Dios. Y todos la levantaron. Levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre. ¿El único Dios? El Padre. El Padre. El Padre. Haga la pregunta bien. Levante la mano que cree que Jesucristo es el Padre. Levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Esa es la pregunta. Levántenla, ¿quiénes? Ninguno. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia que predicaron los apóstoles. Y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que usted tomó, dice que Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si Dios fue manifestado en carne, ¿cuál Dios? Y Dios es único. Mire que todos los trinitarios desde el año 1500 y antes de ellos con la Iglesia Católica confesaban que Dios es uno, sí. Lo confiesan, uno, sí, pero en tres personas. Eso no lo dice la Biblia. Es más, tuvieron que hacer algo en el año 1600 y el sacerdote lo sabe, porque él ha estudiado historia. En el año 1600 tuvieron que amenazar de muerte a un hombre llamado, bueno, se me va el nombre de él, pero este hombre, por pena de muerte tuvo que adulterar Primera de Juan 5:7. El texto que les va a mostrar. Tuvo que adulterar Primera de Juan 5:7. Tuvieron que adulterarlo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:7? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Resulta que este hombre viene a la iglesia y le dice en su obra, el texto recibido, o el texto receptus, le dice, usted tiene que introducir esto, meterlo. Este hombre les dijo a ellos, yo lo meto en mi obra, pero si ustedes me traen un manuscrito antiguo que diga eso. Porque el texto dice tres eisin marturontes, joti tres eisin marturontes. Hasta ahí llega. Primera de Juan 5:7. Y el texto, hasta ahí llega que dice, tres son los que dan testigo. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio? El agua, la sangre y el espíritu, y los tres concuerdan. Hasta ahí llega. Pero vienen a él y le dicen, usted tiene que colocar que los tres que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero eso no está. Y él dijo, tráigame el manuscrito. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Ojo, no lo digo yo, lo dice la historia. Envejecer un manuscrito que hicieron a mano, lo envejecieron y se lo trajeron. Le digo, tiene que meterlo. Y él lo puso en su tercera obra. Allí está. ¿Cómo será que la Biblia Reina Valera, versión actual, y la Biblia Católica, versión de Jerusalén, nota a pie de página dice, y la Biblia al día también, nuestra Sagrada Biblia también dice, nota a pie de página, el texto en su ampliación, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no aparece en los manuscritos antiguos. Aparece solamente en manuscritos posteriores. Juan no escribió eso. Segundo punto, un texto que él le va a mostrar, Mateo capítulo 28, verso 19, que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio, sí, y bautizándolos ¿de qué forma? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería bueno que usted, señor Toro, le dijera aquí a la audiencia que ese texto ustedes lo adulteraron, y como dice su Biblia, la Biblia de Jerusalén, y el que me pida pruebas se las doy. Se las doy porque se las tengo aquí. Y la Sagrada Biblia, que también es católica, dicen en nota a pie de página,
El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Dice, el bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad fuese clara, como dice el señor sacerdote, y fuese la doctrina verdadera de la Biblia o de la iglesia, ¿por qué se tiene que introducir un texto? Y su propia Biblia lo dice. Dos Biblias lo dicen. La Biblia de Jerusalén, usted que es un teólogo lo debe saber. Y la Biblia, nuestra sagrada Biblia, lo dice a nota a pie de página. El bautismo en un principio se administró en el nombre de Jesús. Eso lo saben todos, léanlo. Hechos de los Apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Pero dice allí, el bautismo en el nombre de la Trinidad, Mateo 28 y 19. Y está en nota a pie de página de Mateo 28 y 19. Se introdujo cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. Y es sabido, ¿saben? Yo les dije a ustedes cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Año 382. Allá con San Dámaso. Año 382, edicto de Tesalónica. El emperador romano, de mano con San Dámaso, mandaron a hacer, porque San Dámaso aparece allí en el edicto. Dígale al cura que se lo muestre. Dígale, señor cura, muéstreme el edicto de Tesalónica. Díganle. Está allí, dice que desde ese momento todos bajo el imperio serían llamados como católicos trinitarios o católicos cristianos, y abrazarían la doctrina que dice él de nuestro amado San Dámaso. Wow, tremendo, ¿no? Porque no dicen la doctrina bíblica. 382, y ahí aparece San Dámaso, el que dice que hizo la Biblia. Pero ¿por qué no dicen la doctrina bíblica? ¿Por qué no está? Bueno, primer punto, voy a demostrar, ya habiendo dicho esto, le voy a demostrar que la iglesia romana, aquí aparece la iglesia romana, y si me alcanza el tiempo les voy a hablar del gran robo del siglo. El gran robo del siglo, se robaron un nombre, se robaron el nombre apostólico y católico, se lo robaron en el año 382. Primero, la iglesia en Roma, él pregunta, todos creen que Jesús es Dios, sí, todo el mundo cree que Jesús es Dios, pero ¿ustedes creen que Jesús es el único Dios, el Padre? No. ¿Y por qué los apóstoles sí lo confesaron? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, todas las Biblias versión antigua, y en el texto griego, él sabe griego, que se lo explique. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. ¿Por qué Pablo confiesa allí que Jesucristo es Dios y Padre nuestro? El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Por qué si Pablo lo cree, por qué usted no lo cree? Por eso pregunto, ¿cuántos creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre? Ninguno. Entonces no son esta iglesia, no son la verdadera iglesia. ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios? Vale, pero eso no. Los apóstoles confesaron que Jesucristo es el único Dios y Padre, el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué más dice? Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16. Y ya les demostré donde Pablo dice que Jesucristo es el único Dios y lo llama Padre. Y si es único, es porque no hay otro. ¿Y ustedes por qué dicen que hay dos más? ¿Por qué dicen que hay dos más? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. Los apóstoles nunca confesaron eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 6, 16 al 18, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios que dijo que vendría y habitaría entre los hombres es Yahvé o Jehová, Isaías 52, 6. Apúntelo y léanlo. Yo mismo que hablo estaré presente. El Salmo 68, verso 17 en adelante, dice que Dios vendría al Sinaí, a su santuario. El que bajó en el Sinaí fue Jehová, el único Dios. Bajó al Sinaí, allí habló con Moisés. Pero dice que Dios vendría al Sinaí, a su santuario, es decir, a su templo. Y dice que llevaría a lo alto, subiendo a lo alto, después de haber descendido, subiendo a lo alto, llevaría cautiva la cautividad, dando dones a los hombres. ¿Y qué más dice? Dice, para que habite entre los rebeldes Jehová Dios. El que habitó entre los hombres. Y fue el mismo, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, dice que él mismo fue el que descendió
y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y fue el que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Pero ¿sabe qué dice el texto? Que fue el Padre que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Y por eso Pablo llama allí a Jesucristo Padre. Dice allí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toqué lo inmundo, y el Señor es Jesucristo. Y yo recibiré y seré a vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo lo creo. Yo le creo a Pablo. ¿Qué hablar de Santiago? Biblia Septuaginta de Yuneman, Biblia que es de un sacerdote. Septuaginta de Yuneman, capítulo 1, verso 1 de la carta de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Yuneman, Septuaginta de Yuneman, sacerdote católico, escribe que Jesucristo es Dios y Señor. Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Pero no se queda solamente allí. En el capítulo 2, verso 1 nos dice que Jesucristo es el Señor. Amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y en el capítulo 3, verso 9, Santiago, Jacobo el menor, hijo de Alfeo, Jacobo hijo de Alfeo, escribe: con ella bendecimos al Señor y Padre. Si para Santiago Jesucristo es Dios y Señor y es Padre, ¿por qué usted no lo cree? ¿Por qué no lo cree? Yo lo creo. Y ojo, que Yuneman es una, según la Biblia, según los críticos, la Biblia de Yuneman es que hay. Y si Yuneman traduce que para él Jesucristo es Dios, Señor y Padre, ¿ustedes por qué no lo creen? Yo lo creo. Vámonos a mirar. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpen. 15. Disculpe. Ya. No me diga que Dios es uno, dicen, censurando. Pero es que la Biblia dice que Dios es uno y no es un ellos, es Él. La carta a los Romanos, voy a leerle las características de la verdadera iglesia en 15 minutos. Dios es uno, capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno, pero no dice que es un Él. Perdón, no dice que es un ellos. Dios es uno y Él juzgará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ustedes creen que Dios es un Él o un ellos? Ustedes creen que Dios es un ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas, un Dios verdadero. Eso no está en la Biblia. Dios es uno, dice Pablo. Dios es uno y fue revelado en Jesucristo, capítulo 3, dice aquí. Dice, verso 21, ahora pues aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerde que Dios fue manifestado en carne. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Jeremías capítulo 23, verso 5 y verso 6 dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo y reinará y será dichoso, dice allí. En sus días será salvo Judá, de Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Quién era ese que vendría? Jehová, justicia nuestra. ¿Y sabe quién es, para Jeremías, quién es Jehová? El único Dios. Jeremías 10:10, el Rey, y no hay otro semejante a Él. El Padre, Jeremías capítulo 3, verso 4. Y es el mismo que dijo que vendría a salvarnos. Por eso nosotros vamos más allá. No decimos que Jesucristo es Dios, no. Es más, a mí si un hermano me dice: hermano, es que nosotros creemos que Jesucristo es Dios, yo le digo: vaya más allá. La Biblia dice que Él es el único Dios. Judas en el capítulo 1, Biblia Pechita o el texto griego también dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, desde los que antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no confesaron un Dios en tres personas. Oh, que levanten la mano los que creen que Jesucristo es Dios. Vaya, levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios y Padre. Ninguno. Dios es uno. Y eso es lo que fue revelado por los profetas. Capítulo 16,
de la carta a los romanos dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Por qué escrituras? Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, que ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio que se mantuvo oculto, ¿cuál es ese misterio? Dios en Cristo reconciliando al mundo. No dos dioses, no dos personas divinas. Punto número 2, Jesús es el Padre. Esto no lo cree la iglesia romana de hoy, por eso se robaron el título romanos. No lo creen. Capítulo 9, lo dice la carta a los romanos, se lo estoy leyendo de la carta a los romanos. Capítulo 9 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén? ¿Y sabe qué dice Pablo en Efesios 4:6? Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos. Véalo aquí. Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, pero ese Dios tiene hijos. Dice: esto, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Verso 26, Jesucristo es Dios, y es Dios porque es el Padre, por eso nos llama a sus hijos. Dice aquí: en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pablo lo llama Padre. 2 textos le di. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. Ya, lo llama, somos hijos de Él. Entonces, este Dios que predicaba la iglesia en Roma es uno. Es uno porque no hay otro además de Él. Es el único Dios y ese es Jesucristo. No hay otro además de Él. Y ojo, creían que era el Padre. Punto número 4. En la carta a los romanos, la iglesia de Roma creían que Jesús es el Espíritu. ¿De dónde se saca que Jesús es otra persona divina y que no sea el Dios que es Espíritu? ¿De dónde se saca eso? Que es una tercera persona el Espíritu. No. Capítulo 8, verso 16, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando del Espíritu, de aquel que es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe para Pablo quién es el Espíritu? Se lo leo, capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, subráyelo por favor, Cristo no es de Él. ¿Qué más dice? Pero si Cristo está en vosotros. Por eso Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios 3:17 diciendo: el Señor es el Espíritu. La iglesia en Roma no creía en un Dios en 3 cabezas, un Dios en 3 personas. La iglesia en Roma no creía eso, creía que Dios es uno y ese único Dios es Jesucristo. Que Jesucristo mismo es el Padre, que Jesucristo mismo es el Espíritu. Y se los estoy leyendo. Y que es el Hijo, en el capítulo 1 lo dice. Hijo de Dios según la promesa que Dios hizo a los padres por los profetas. Capítulo 1, allí lo dice. Jesucristo, Hijo de Dios, según lo que el Señor prometió a los padres por los profetas. Punto número 5. El bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizan? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ojo, ya les di las evidencias bíblicas, evidencias textuales, donde las propias Biblias católicas dicen que ese texto fue adulterado. El que me quiera ponerlas, muéstrame las pruebas, se las mostramos. ¿Vale? Después, con mucho gusto. El bautismo es en el nombre de Jesús, se bautizaban en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La Biblia dice que todos los bautismos en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, Gálatas, Corintios, todos los bautismos fueron efectuados en el nombre de Jesús. Ahora, la excusa es que bautismo en el nombre es en la autoridad. Pero cuando usted lee el Padre Nuestro, ¿el nombre significa autoridad o es en la persona? Solamente le pongo ese ejemplo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Cuando habla de nombre, es en la persona. Santiago en el capítulo 2, verso 7, la Biblia Arca Fernández, Santiago capítulo 2, verso 7, la Biblia Arca Fernández, léala, investigue, yo lo invito a investigar. Habla de la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Hechos 2:38, la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Hechos capítulo 8, la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Pero no es para ponerle un nombre, ni es para hacerlos miembros de una iglesia, para el perdón de los pecados.
Santiago escribe en esa carta, dice en el capítulo 2, verso 7, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado. ¿El buen nombre de quién? De Jesús, que fue invocado sobre vosotros, porque la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús con la invocación del nombre. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Hechos en el capítulo 15, verso 14 al verso 15. Allí dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles, y lo escribe Santiago, hermano del Señor. Dice Simón ha contado, es decir, Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto reedificará el tabernáculo de David que está caído, y lo volverá a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor, sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué nombre fue invocado sobre los gentiles? Hechos 10:47. Léalo, el nombre de Jesús en el bautismo. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no aparece en un texto bíblico. Ya ahí está. La iglesia, les voy a decir esto. La iglesia en los romanos es santa. Y me disculpa. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Verso más abajo dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Pero la iglesia es santa, ¿por qué? Porque según Pablo, la santidad no es el rótulo que lleva una institución. La santidad somos los que hemos sido. Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Dice que habían fornicarios, adúlteros, toda esa clase, pero dice, esto erais pasado. Erais, no son, erais. Pero ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los verdaderos santos no son los que llevan un nombre, Santa Iglesia, no. Somos los que hemos sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y tenemos su Espíritu. Y ojo, nos hemos apartado de la fornicación, el adulterio, el robo, todo eso, de las borracheras, orgías, idolatrías, todo eso. La verdadera iglesia en Roma nunca llamó a María Santa Madre, nunca la llamó Madre de Dios, nunca la llamó Madre del Cielo, nunca la llamó Reina, nunca. Yo no encuentro eso en la Biblia. Un apóstol que lo haya dicho, nunca, no lo encuentro. La Biblia, en la iglesia, nunca lo. María, Madre de Dios, nunca. Que le hicieron imágenes a María, nunca. Eso era contrario a lo que creía la iglesia. Miren lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estoy leyendo Romanos 1. Y que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre. La imagen de Jesús, la imagen de María. ¿Dónde está eso? ¿Dónde aparece eso aquí? La verdadera iglesia nunca tuvo imágenes. No aparece un registro bíblico. 2 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito. Cierro con esto aquí. No hay un registro bíblico. No, me falta tiempo todavía. Me falta. No, cierro esta parte. Voy con usted. Dice aquí, ¿cuánto me queda? Disculpen. 2 minutos. Dice usted que los apóstoles son el cimiento, el fundamento. Dijo usted que los apóstoles eran el fundamento, aparte de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 dice que nosotros como peritos arquitectos hemos puesto el fundamento. Y si alguien pone otro fundamento, dice que ese fundamento es Cristo. Los apóstoles nunca se llamaron a ellos fundamento. Bueno, tengo tantas cosas que refutarle a usted. Usted dijo que no hay otros hablando de Jesucristo. No, es que nosotros creemos que Jesucristo es el otro Dios y no hay otro. Eso lo sabemos. ¿Refutaste la Trinidad? Porque si tú crees que Jesucristo es Dios y no hay otro aparte de Él, ¿dónde te queda el Padre y el Hijo? La refutaste, ¿no? Punto número 4. La roca es Pedro y tiene las llaves. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Cómo la pinta? Esas son las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe cuáles son las llaves del reino de los cielos? Y Pedro les dijo, varones hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La predicación de Pedro es la llave del reino de los cielos. Pedro les confesó a toda la multitud que Jesucristo es el único Dios, el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre, el cual es la roca como se los mostré. No es que nosotros creemos que Jesucristo es la roca. Él es la única roca, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. ¿Ustedes lo creen?
Diga que no. Y yo se los mostré por la Biblia. No creen, no tienen esta roca, no lo creen. La iglesia católica es la que Pablo le habla a Timoteo, gobernada por obispos. Ah, listo, gobernada por obispos. Primera de Timoteo 4:1 dice, y dicen ustedes allí, no, es que allí los obispos se casaban. Ah, pero entonces usted me está citando primera de Timoteo 4:1, pero entonces los obispos de allí se casaban. Y recuerde que no hay un texto que diga que la iglesia habían sacerdotes, Señor. Pero el Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, los cuales por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Qué lástima que no entendió que era sobre la Trinidad. Y habló de la Virgen, habló de las imágenes, habló de todo. Sí, ya comencé. Habló de todo, pero de la Trinidad, porque yo me lo conozco así como a la palma de la mano. Porque la idea de ellos no es aclarar, sino confundir, y no fui yo el que dije que el fundamento era los apóstoles, fue usted quien citó a Efesios, y retrocedan el video. Usted lo dijo primero antes que yo. Usted citó a Efesios 2:20. Y si no, usted, lo podemos buscar. Usted citó Efesios 2:20, donde dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Bueno, usted lo citó. De todas maneras, eso es su problema. A ver, que él me dice que los profetas no hablaron de que eran 3 personas, o que los apóstoles nunca hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso solamente, él se la tiró como es que él me va a hablar de Mateo, yo no le voy a hablar de Mateo 28:20. Se equivocó, pastor, pero se equivocó. Usted profetizó y le salió mal, porque no le voy a hablar de eso. Él profetizó que yo le iba a hablar de Juan, primera de Juan 5:7. Se equivocó, no le voy a hablar de eso. Perdió el tiempo hablando de eso. Yo le voy a hablar de otra cosa. Le voy a hablar de, primero, en un profeta, porque él dice que ningún profeta. Isaías es profeta, 48:12. Y de la Reina Valera. Que ningún profeta, así se le tapa la boca a los mentirosos. Que me lo diga a mí, en la cara. Verá, que ningún profeta Isaías, 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, el pueblo de Israel, a quien llamé, hablando Dios. yo mismo, yo el primero, ¿Quién es el primero que él decía? Jesús. yo también el postrero. ¿Y quién es el último? Jesús. ¿Sí o no? Él mismo lo dijo. ¿Puede haber alguien de primero, que esté delante del primero? ¿O usted puede ver a alguien, solo Jesús? No, está bien, está hablando Jesús. Ahora mire cómo le tapa la boca. Mi mano fundó también la tierra. Jesús. Hay una palabra, subráyela. También. ¿Qué significa también? ¿Únicamente o era otro también? Si dice también, quiere decir que Génesis 1:26, hagamos. Entonces estaba hablando de otro. Porque dice, mi mano también fundó. También. Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. Él dice que no hay plural. Sí dice, hagamos. Y no está hablando con hombres ni con ángeles. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. ¿A semejanza de quién? Atención. ¿De los ángeles o de los hombres? Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí viene. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A su imagen? ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Punto. No de los ángeles. De Dios. Y dijo, hagamos. ¿Y por qué Isaías viene a decir entonces, Isaías 48:12? Que él, que es el primero y el último, estaba creando con otro. Otra vez repítalo.
Mi mano fundó también la tierra. Fundó también la tierra. Márquemelo aquí. Que no lo dice el apóstol, ahora dice que tampoco el apóstol. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1. A ver si Jesús no estaba creando con el Padre. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Escuchen. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Con nuestros ojos. Con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cristo, el verbo se hizo carne. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Fue manifestada y la hemos visto. Cristo se hizo carne. Y testificamos. Y testificamos. Y os anunciamos. Y lo predicamos. Él dice que no lo predicaron los apóstoles. La vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Estaba con quién? La cual estaba con el Padre. ¿Estaba con el Padre? ¿O era el Padre? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó, se encarnó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo que estaban, según dice Juan 1:1, en la creación, en el principio. Era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. Era con, no era el Padre, era con el Padre. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Siga. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí entonces, por eso dice, volvamos allá, a Isaías 48:12, también, porque está con el Padre. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Vino la existencia. Atención, a ver si es el mismo Padre, a ver si es el mismo Espíritu. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó. Aquel a quien Jehová, el Padre, amó, ejecutará su voluntad ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio yo hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová. ¡Ah, bárbaro! Desde el principio en la creación, ahí estaba yo, dice el Jesucristo, que es el principio y el fin. El alfa y la omega. Ahí estaba yo. Y ahora me envió el Padre. Repítalo. Y ahora me envió Jehová. Jehová me envió. ¿Es el mismo? Entonces digo, y ahora yo me envié yo mismo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y su Espíritu. Está hablando un profeta. Que me diga que no lo dijo un profeta. Ahora, Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Qué dice Juan? Él me dice que no habla de nosotros, que no habla en plural,
que eso es invento de no sé quién. Diga lo que le venga en gana, pero escuche lo que dice la Biblia, Reina Valera, la de él. Y yo, una persona, aquí está el profesor de castellano, la primera persona del singular, después del tú, la segunda persona del singular, él, la tercera persona del singular, yo, tú, él. La primera, y yo rogaré al Padre. a él Padre, tercera persona del singular, yo, primera persona del singular, a él, tercera persona del singular, yo rogaré al Padre. Si fuera el mismo Padre, yo me rogaré a yo mismo. Y os dará, subrayen esto, que esto en la escuela de él le enseñaron que otro significaba lo mismo. Pero en la escuela que yo fui, gracias al profesor Joel, me enseñaron que otro significa otro y no el mismo. Pongan cuidado. Y yo rogaré al Padre y él les enviará. y os dará otro. ¡Tápeme la boca! Mire cómo los mentirosos quedan al descubierto. ¿Por qué me dice que los profetas no lo dijeron? Que los apóstoles no lo enseñaron. Que eso lo inventó Julano y Petrolio. Tápeme la boca a mí, pastor. No digan mentiras. La mentira dura hasta que llega la verdad. Diga lo que le venga en gana. Me puede mentar la madre, me puede mandar para el infierno, me puede lo que sea. Pero no me puede refutar. La Biblia lo dice y la Reina Valera. Y el Padre, y Él le enviará otro. ¿Qué significa otro? Él dice, el mismo. No hay peor sordo que el que no quiera oír, y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Quién será? Para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora versículo 20, bueno, el versículo de verdad, un pedacito, para que ustedes entiendan por qué él no lo comprende. ¿Sigo? Sí. Al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, ellos no pueden recibir el Espíritu Santo. Porque no lo ven. Porque no lo ven. Ni le conocen. No lo conocen. A ellos les pasa lo mismo de lo que dijo Pablo allá, 19:2, Hechos de los Apóstoles. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Les pasa lo mismo a ellos. Ni saben que el Espíritu Santo existe. Escuche, 19:2. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Llegamos con Juan. Juan 14:26. Ya leímos 14:16. Ahora 14:26. Que él me diga que ningún apóstol habló de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos dijeron que era el mismo. Es el mismo Dios. Es un único Dios. Pero habla de tres personas. En un único Dios. Él se mató diciendo lo que nosotros creemos. Jesucristo es Dios. Lo creemos. Pero que Jesucristo es el mismo Padre, no. Pruebas tengo. Y no una. Si me da chance le doy 1000. Vale. Más el Consolador. El Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que él dice que es Jesús. A quien el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. A quien el Padre Enviará. El Padre lo enviará. En mi nombre. En el nombre de Jesucristo. Díganme. Si no está el Padre, si no está el Espíritu Santo, si no está el Hijo. Díganmelo. San Juan 15, versículo 26. No le voy a dar una, porque él dijo que no había una. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Escuche. ¿No me elegiste vosotros a mí? No, 15, 26 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, yo lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. no es el mismo. No es el mismo. Juan capítulo 16, versículo el 21, 23. No, 13, perdón, 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo que vendrá es distinto al Padre, es distinto. Es el mismo Padre Jesucristo. Ustedes no levantaron la mano. Y Dios, ustedes no levantan la mano, ¿verdad? No. Porque Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante, nos viene a decir que no es el mismo. Entonces nosotros no nos meten gato por liebre. No es el mismo. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Es el mismo? Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esto es. El 10. Y todo lo mío es tuyo. Padre, todo lo mío es tuyo. Vea que hay con otra persona. Y lo tuyo, Y lo tuyo, mío. mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Voy a ti, Padre Santo, Padre Santo. a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Que no hay plural, así se le tapa la boca a los mentirosos. Sí hay plural, que todos sean uno en nosotros. Y es el mismo Padre. Es que Jesús es el Padre antes de encarnarse de María. Pero Jesús, después que se encarnó de María, es el Hijo. Y Jesús, después de que muere, es el Espíritu Santo. Es el mismo Jesús. ¿Qué? 17, ahí mismo. 17:5. A ver si eso es verdad. A ver si es el mismo. A ver si el que estaba creando con el Padre no era el Hijo. A ver. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo es la cosa? Si es el mismo. Jesucristo eleva los ojos al cielo y dice: Padre. Otra vez el 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Ah, bárbaro! ¿A quién le creo? ¿A él que se llama pastor y que dio vuelta y habló de la Virgen y habló de esta casa? No, usted está hablando con un hombre que conoce de Biblia. Usted va a engañar a los tontos, a mí no me va a engañar. Pruebas tengo. Y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Siga. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, El 21. para que todos sean uno. Para que todos. Esto matemáticamente no da. Que 3 sean 1, matemáticamente no da. Que todos sean uno, matemáticamente no da. Que todos sean uno. Como tú, oh Padre, A ver si está hablando con el mismo Jesús. Como tú, oh Padre, en mí en mí y yo en ti, y yo en ti. que también ellos sean uno en nosotros. No hay peor sordo que el que no quiera oír. No hay peor ciego que el que no quiera ver. A mí no me importa si él se convierte o si lo cree o no lo cree. A mí lo que me importa es mostrarle al mundo que nosotros los católicos creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Dios es uno y no hay otro Dios fuera de Él. Pero creemos que en Dios
según revelaron los profetas y los apóstoles, existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús no está solo. Juan capítulo 8, versículo 16, le dice a los Jesús solo, yo no estoy solo. A los Jesús solo, ¿qué le dice Jesús? Yo no estoy solo, estoy con el Padre. Y el testimonio de dos hombres o dos personas es válido. Escuche. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. No soy yo solo. ¿Con quién está? ¿Con los ángeles o con el Padre? Sino yo y el que me envió. ¿Quién será? El Padre. ¡Tápeme la boca, por favor! ¡Tápeme la boca, pastor! Engaña a los tontos. Pero a mí no me puede engañar. Y él, la profecía que él dio no se la voy a tocar. Porque como yo le dije la profecía y se cumplió, la de él no se cumple. Repítalo de nuevo. Yo no estoy solo. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo compara con dos hombres. El testimonio de dos hombres está en la ley. Y por eso su testimonio vale, porque no está él solo. Por eso San Pablo, a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13 o 14 en la Biblia Reina Valera, creo que en la 14 en la Biblia Reina Valera, dice, mienta. La gracia del Señor Jesucristo, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. sean con todos vosotros. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado, Marcos capítulo 1, versículo 10, se abrió el cielo. Jesús estaba siendo bautizado, una voz arriba en el cielo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí está, el Espíritu Santo no es Jesús, porque vino como una paloma y se posó sobre él. No es el mismo. Y vino una voz de los cielos Una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del cielo era la del Padre. Y él me puede decir, pues Jesús es el mismo Padre. Ahí dice que no. Pero por si acaso, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia que ese del que habla allí no es Jesús mismo, como ellos dicen. Que el Padre es uno y el Hijo es uno. Y él está engañando a la gente. Escuche Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? En el bautismo Jesús le dijo, tú eres mi hijo. ¿A cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre. Yo seré a él padre. Y él me será a mi hijo. ¿Es el mismo? No sé. Pero la Biblia dice, y él será para mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, no es el mismo, pero es Dios. Es Dios. Por eso está en el capítulo 1, versículo 1, en el principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Si es otro, le dio la herencia. El papá le da la herencia al hijo. Y por quien asimismo hizo el universo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y termino. ¿Ya terminé? ¿Cuánto me queda? 2 minutos, termino. Agarren a la deriva, al que usted quiera. Que él dice que ningún apóstol lo dice. Agarren la primera de Pedro, agarren la primera de Corintios, segunda de Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses. Agarre a cualquiera y lea el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Agarre el que quiera. A ver si no habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O el Padre y el Hijo distinto.
Agárrelo. Por ejemplo, agarremos a Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A ver si no habla del Padre y de Jesucristo como personas distintas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Habla del Padre, habla del Espíritu y habla de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lean cualquiera, los reto. Agarre a Filemón, agarre a Tito, agarre a 1 de Timoteo, agarre a 2 de Timoteo, la que usted quiera. A ver si ninguno de ellos me dice lo mismo. Pablo, todas dicen igual. Entonces, aquí les quedan las pruebas. Gracias. Ahora, no sé si ustedes quieren que él haga una pregunta y yo le haga una pregunta, o ya terminamos. Levante la mano el que ya quiere terminar. Levante la mano. El que quiere que haga una pregunta. Bueno, hágame una pregunta y yo le hago a usted una pregunta. Sí.